Alejandro Montoya despertó a las 6 en punto de la mañana, como lo hacía todos los días desde hacía más de 20 años. No necesitaba despertador. Su mente funcionaba como un reloj perfectamente calibrado, incluso cuando su cuerpo pedía unos minutos más de descanso. El sol apenas comenzaba a filtrarse por los enormes ventanales de su ático en la zona más exclusiva de la ciudad. Desde allí arriba, el mundo parecía pequeño. Los edificios parecían juguetes caros y las personas, puntos diminutos, moviéndose sin rumbo. Alejandro observaba esa escena todas las mañanas mientras bebía su café importado, servido siempre a la misma temperatura exacta. Tenía 52 años, era millonario y, según El Mundo, un hombre completamente exitoso. Fundador y presidente de uno de los conglomerados financieros más poderosos del país, Alejandro Montoya era sinónimo de respeto, poder y dinero. Su nombre aparecía en revistas de negocios, rankings de millonarios y eventos exclusivos. Donde él entraba, las conversaciones se detenían por un segundo. Todos lo admiraban, todos lo envidiaban. Nadie lo conocía realmente. Su agenda estaba perfectamente organizada. Reunión con inversionistas a las 8, almuerzo con políticos al mediodía, cena benéfica por la noche, todo milimétricamente calculado. Cada minuto de su día tenía un valor económico. Mientras se colocaba el traje italiano frente al espejo, Alejandro se observó con detenimiento. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre elegante, seguro, impecable. No había señales visibles de cansancio, no había arrugas profundas, no había desorden, pero algo no encajaba. Había una mirada vacía escondida detrás de esos ojos firmes. Alejandro se ajustó la corbata y apartó ese pensamiento. No tenía tiempo para reflexiones innecesarias. El éxito no se cuestiona, se disfruta, o al menos eso era lo que siempre se había repetido. Bajó en el ascensor privado hasta el garaje. Su chofer ya lo esperaba junto al auto de lujo. El mismo saludo, la misma sonrisa educada, la misma distancia. «Buenos días, señor Montoya». «Buenos días», respondió Alejandro sin mirarlo. Durante el trayecto revisó correos, aprobó decisiones millonarias con un solo toque en la pantalla y canceló una reunión que consideró una pérdida de tiempo. Para él, el mundo era una gran ecuación donde todo debía producir resultados. La empresa era su vida, o mejor dicho, había sido su refugio. Años atrás, Alejandro había tomado una decisión que cambiaría su destino sin que él lo supiera. Eligió el dinero por encima de todo, por encima del amor, por encima de la familia, por encima de sí mismo. Recordaba vagamente a Laura, su exesposa, una mujer que lo amó cuando aún no era nadie, cuando no había autos de lujo ni portadas de revistas. Ella le pedía tiempo, él le ofrecía promesas. Cuando la empresa crezca un poco más, cuando cierre este contrato, cuando tenga estabilidad, ese cuando nunca llegó. Laura se fue una tarde silenciosa, dejando una carta corta y sincera. Alejandro no la leyó completa. Tenía una reunión importante. También recordaba a su hijo, Daniel, un niño que lo esperaba despierto hasta tarde para mostrarle dibujos, contarle historias del colegio, pedirle que fuera a verlo jugar fútbol. Alejandro siempre llegaba cansado, siempre decía mañana. Daniel dejó de esperar. Hoy, Daniel vivía en otro país. Tenían una relación distante, educada, fría. Se llamaban en cumpleaños y navidades. Nada más. El auto se detuvo frente al imponente edificio de cristal donde funcionaba su imperio financiero. Al bajar, Alejandro fue recibido por asistentes, ejecutivos y socios, todos atentos, todos sonrientes, todos interesados. «Señor Montoya, los inversionistas de Europa ya están esperando». «Perfecto», respondió. «No los hagamos perder dinero». La reunión fue un éxito, como casi todas. Números positivos, crecimiento, expansión, aplausos,
felicitaciones. Pero en medio de la presentación, mientras uno de los directivos hablaba de cifras, récord, Alejandro sintió algo extraño, un vacío súbito, como si esas palabras no le pertenecieran, como si todo eso fuera de otra persona. Miró alrededor de la sala, trajes caros, relojes de lujo, sonrisas calculadas, y de pronto una pregunta cruzó su mente con una fuerza inesperada. ¿Y esto para qué? La ignoró. Siempre lo hacía. Al mediodía asistió a un almuerzo exclusivo. Comida gourmet, vinos carísimos, conversaciones superficiales disfrazadas de inteligencia. Nadie hablaba de sentimientos. Nadie hablaba de miedos, solo de dinero, poder y estatus. Alejandro participaba automáticamente, como un actor que conoce su guión de memoria. «El éxito tiene su precio», dijo uno de los comensales. «Y vale cada centavo», respondió Alejandro, levantando su copa. Pero por dentro algo se quebró. Esa noche, al regresar a su ático, el silencio lo recibió como siempre. Un silencio elegante, limpio, costoso y profundamente frío. Cenó solo. Miró noticias sin prestar atención. Apagó las luces. Antes de dormir, pasó frente a una habitación que casi nunca abría. Era una pequeña oficina personal. Dentro, guardaba objetos del pasado que rara vez se permitía mirar. Entró. En un cajón encontró una foto vieja. Estaba él, mucho más joven, junto a Laura y Daniel, en un parque. Los tres sonreían. No había trajes caros, no había lujo, solo risas sinceras. Alejandro se sentó lentamente. Por primera vez en muchos años, no pensó en dinero. Pensó en el tiempo. Pensó en todo lo que había ganado y en todo lo que había perdido. Esa noche, Alejandro Montoya no durmió bien. Soñó con una vida distinta. Una vida simple, una vida con sentido. Aún no lo sabía, pero ese era el comienzo del cambio más importante de su existencia, porque el hombre que lo tenía todo estaba a punto de descubrir que en realidad no tenía nada. El amanecer llegó sin pedir permiso. Alejandro Montoya abrió los ojos antes de que sonara el reloj, con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, no era miedo. Era algo más incómodo, una mezcla de inquietud y vacío que no lograba explicar. Se levantó lentamente y caminó descalzo hasta el ventanal. La ciudad despertaba abajo, como siempre. Bocinas, gente apurada, luces apagándose. Todo seguía igual. Todo menos él. Por primera vez en años, Alejandro no sentía ganas de empezar el día. Preparó el café, pero lo dejó enfriarse sobre la encimera. Su mente estaba atrapada en el recuerdo del sueño de la noche anterior. En él, caminaba por una calle sencilla, sin escoltas, sin trajes, sin prisa. Nadie lo reconocía y extrañamente se sentía en paz. «Ridículo», murmuró para sí mismo. Se puso el traje, tomó el maletín y salió. El chofer lo saludó como siempre. El auto avanzó entre el tráfico habitual. Pero Alejandro ya no veía cifras ni contratos en su cabeza, solo preguntas. En la oficina, el ambiente era el de siempre. Eficiencia absoluta, rostros tensos, teléfonos sonando sin parar. Pero algo había cambiado. Alejandro comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Una asistente con ojeras profundas, un ejecutivo joven claramente nervioso, una secretaria que ocultaba lágrimas antes de responder una llamada. Todo ese mundo funcionaba bajo una presión constante, y él era el centro de ella. Durante una reunión, uno de los gerentes presentó un informe con entusiasmo forzado. Alejandro lo observó con atención. De pronto, interrumpió. «¿Cuántas horas trabajas al día?», preguntó. El hombre se quedó congelado. 12, a veces 14, señor. ¿Y tu familia?». Silencio. «Mi esposa dice que ya no me reconoce», respondió con una sonrisa incómoda. La sala quedó en silencio. Nadie entendía a dónde quería llegar Alejandro. «Gracias», dijo finalmente. «Continúa». Pero ya no escuchó el resto.
Esa respuesta lo golpeó como un espejo brutal. Esa había sido su vida, exactamente esa. Al mediodía, Alejandro decidió salir solo, sin escolta, sin reuniones. Caminó varias cuadras sin rumbo fijo, algo que no hacía desde su juventud. Entró en un pequeño restaurante humilde, muy lejos de los lugares que solía frecuentar. Pidió el menú del día, comida simple, barata, real. A su lado, una pareja mayor compartía un plato y reía por tonterías. Más allá, una madre ayudaba a su hijo con la tarea mientras comían. Nadie hablaba de dinero, nadie hablaba de poder. Alejandro sintió una presión en la garganta. ¿Todo bien, señor?, preguntó la camarera. Sí, solo estaba pensando, respondió. Pero mentía. No estaba pensando, estaba sintiendo. Y eso era algo completamente nuevo para él. Pagó y salió. Caminó más, observó más, escuchó más. Esa tarde canceló todas sus reuniones restantes. Regresó a su ático temprano. El silencio volvió a recibirlo, pero esta vez no fue elegante. Fue incómodo. Entró nuevamente en la habitación que guardaba su pasado. Sacó la carta que Laura había dejado años atrás. Nunca la había leído completa. Solo el primer párrafo. El resto le había parecido una distracción. Esta vez la leyó entera. Laura no hablaba de reproches. Hablaba de tristeza, de soledad, de un amor que se fue apagando por falta de presencia, no de dinero. Prefiero una vida sencilla contigo que una vida rica sin ti, decía una línea. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez permitió que la culpa lo alcanzara. Esa noche llamó a Daniel. El teléfono sonó varias veces antes de que su hijo respondiera. Hola, papá. Hola, Daniel. ¿Te despierto? No, todo bien. Hubo un silencio incómodo. Alejandro no sabía por dónde empezar. Solo quería saber cómo estás, dijo. Bien, trabajando mucho. Alejandro sonrió con tristeza. Sí, lo imagino. ¿Pasa algo?, preguntó Daniel. Alejandro miró alrededor. Todo ese lujo que antes lo definía ahora parecía irrelevante. No lo sé, respondió con honestidad. Solo sentí ganas de llamarte. Del otro lado el silencio fue diferente, más suave. Me alegra, dijo Daniel. A mí también me gusta cuando llamas. Colgaron poco después. No fue una conversación profunda, pero fue real, y eso fue suficiente para que Alejandro sintiera algo distinto en el pecho. Esa noche no prendió la televisión. Se sentó en el balcón, observando la ciudad. Por primera vez, Alejandro Montoya aceptó una verdad que llevaba años evitando. Había construido un imperio, pero había destruido su propia vida. Y lo más aterrador no era eso. Lo más aterrador era preguntarse si aún estaba a tiempo de cambiar, porque el dinero podía recuperarse, el poder también, pero el tiempo nunca vuelve. Mientras la ciudad dormía, Alejandro tomó una decisión silenciosa. Aún no sabía cómo, aún no sabía cuándo. Pero sabía algo con certeza, ya no quería seguir viviendo de esa manera. La grieta se había abierto, y una vez que eso ocurre, nada vuelve a ser igual. Alejandro Montoya no se presentó a la oficina al día siguiente. Para cualquiera, eso no habría sido noticia, pero para él era impensable. Durante más de 2 décadas no había faltado un solo día laboral, ni siquiera cuando murió su padre, ni siquiera cuando se divorció. El trabajo siempre fue su refugio, su excusa, su identidad. Ese martes, sin embargo, se quedó en casa. No avisó, no dio explicaciones, simplemente apagó el teléfono, se levantó tarde, algo que nunca hacía. Preparó café sin prisa y se sentó frente a la mesa del comedor, mirando el vapor subir lentamente de la taza. El silencio ya no le parecía enemigo. Era extraño, sí, pero también necesario. Por primera vez, Alejandro se permitió no ser productivo. A media mañana comenzó a recibir llamadas, asistentes, socios, directivos.
No respondió ninguna. Cada vibración del teléfono le generaba una mezcla de culpa y libertad. Decidió salir a caminar, sin traje, sin reloj de lujo, sin destino. La ciudad se veía distinta cuando no se observaba desde un auto blindado. Las personas caminaban apuradas, pero también había risas, discusiones, vida. Alejandro entró a una plaza pequeña. Se sentó en un banco, observó. Un hombre mayor alimentaba palomas. Un grupo de niños corría detrás de una pelota. Una mujer leía bajo un árbol. Nada de eso generaba dinero, pero todo tenía sentido. Alejandro cerró los ojos, respiró profundo. Así que esto es vivir, susurró. Su mente volvió al pasado, a los días en que soñaba con ser exitoso. Recordó sus 20 años, trabajando sin descanso, convencido de que el sacrificio valía la pena. Nadie le dijo que ese sacrificio podía volverse permanente. De pronto, una voz interrumpió sus pensamientos. «¿Le molesta si me siento aquí?» Era un hombre de apariencia humilde, de unos 60 años, con ropa gastada pero limpia. Alejandro negó con la cabeza. «Adelante». El hombre se sentó y también observó a las palomas. «Hace años vengo a esta plaza», dijo. «Me recuerda que no necesito mucho para estar bien». Alejandro sonrió con cortesía. «¿Y eso qué es para usted?», preguntó. El hombre pensó un momento. «Salud, tranquilidad y alguien con quien compartir el día». Alejandro sintió un golpe suave pero profundo. «¿Y el dinero?», preguntó. El hombre rió. «El dinero ayuda, pero nunca vi a nadie abrazar una cuenta bancaria cuando se siente solo». Se despidieron poco después. El hombre se fue sin saber con quién había hablado, y Alejandro se quedó ahí, inmóvil, con una verdad imposible de ignorar. Esa tarde, Alejandro tomó una decisión que llevaba años postergando. Visitó el antiguo barrio donde creció. Las calles eran más pequeñas de lo que recordaba, las casas más viejas. El parque donde jugaba de niño seguía ahí, aunque los columpios estaban oxidados. Caminó lentamente como si cada paso despertara un recuerdo. Pasó frente a la casa de su infancia. Hoy vivían otras personas allí, pero la sensación era la misma. Recordó a su madre cocinando. Recordó a su padre cansado pero presente. Recordó cenas sencillas, risas, discusiones pequeñas. No había dinero, pero había hogar. Alejandro se sentó en la acera y dejó que una lágrima escapara. No lloraba desde hacía décadas, no porque fuera fuerte, sino porque se había prohibido sentir. Ese día entendió algo doloroso. Había pasado la vida huyendo de la pobreza y había terminado viviendo en una riqueza vacía. Al anochecer, encendió el teléfono. Tenía decenas de mensajes. Uno llamó su atención. Era de su socio principal, Martín Salazar. «Tenemos que hablar, es urgente». Aceptó reunirse esa misma noche. Martín lo esperaba en un restaurante exclusivo. Cuando vio a Alejandro llegar vestido de manera sencilla, frunció el ceño. «¿Qué te pasa?», preguntó sin rodeos. «Hoy fue un caos». «¿Cancelaste todo?». Alejandro se sentó tranquilo. Necesitaba pensar. Martín soltó una carcajada irónica. «Los hombres como nosotros no tenemos tiempo para pensar. Pensar nos cuesta dinero». Alejandro lo miró fijamente. «¿Y cuánto nos cuesta no hacerlo?». Martín guardó silencio. «Estoy cansado, Martín», continuó Alejandro. «Cansado de correr sin saber hacia dónde». «¿Te volviste loco?», respondió su socio. «Todo esto lo construimos juntos». «No digo que no sea valioso», dijo Alejandro. «Digo que no es suficiente». Martín negó con la cabeza. «Estás hablando como alguien que nunca pasó hambre». Alejandro respiró profundo. «Al contrario, estoy hablando como alguien que hoy pasa hambre, pero de sentido». La conversación terminó sin acuerdo. Martín se fue molesto. Alejandro se quedó solo. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro abrió su computadora. Comenzó a escribir. No contratos, no informes, una carta. No sabía exactamente para quién, tal vez para sí mismo.
Escribió sobre su vida, sobre lo que había ganado, sobre lo que había perdido, y por primera vez escribió sobre lo que deseaba. No más dinero, no más poder. Deseaba paz, deseaba conexión, deseaba propósito. Al cerrar la computadora, Alejandro entendió que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía fingir, ya no podía ignorar. El millonario había despertado, y pronto tendría que tomar la decisión más difícil de todas: seguir siendo quien era, o atreverse a ser quien realmente quería ser. La mañana siguiente llegó con una claridad distinta. Alejandro Montoya despertó temprano, pero ya no con la ansiedad habitual. No revisó el teléfono, no pensó en la bolsa, no calculó ganancias. Permaneció unos minutos mirando el techo, respirando, como si estuviera aprendiendo a habitar su propio cuerpo por primera vez. Ese día iba a hacer algo que cambiaría todo. Se levantó, se duchó y eligió un traje sobrio, sin ostentación. Antes de salir, miró una vez más el ático, los muebles caros, las obras de arte, los objetos que había acumulado como símbolos de éxito. Todo seguía ahí, pero ya no lo representaba. En el auto, el chofer rompió el silencio. ¿A la oficina, señor? Alejandro dudó un segundo. Sí, respondió, pero hoy no será un día normal. Al llegar al edificio, la rutina comenzó como siempre: saludos, miradas respetuosas, puertas que se abrían de inmediato. Sin embargo, algo se sentía distinto. Alejandro caminaba más despacio, observaba más. Entró a su oficina y pidió que convocaran a los directivos principales a Mao Xixi. Una reunión urgente. En menos de una hora, la sala estaba llena. Martín Salazar estaba allí. También los vicepresidentes, asesores legales y financieros. Todos esperaban noticias sobre la crisis del día anterior. Alejandro se puso de pie frente a ellos. Gracias por venir, comenzó. Lo que voy a decir hoy no es fácil, ni para ustedes, ni para mí. Se hizo un silencio tenso. Durante años, continuó, he vivido convencido de que el crecimiento económico justificaba cualquier sacrificio, el mío y el de todos ustedes. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Pero he llegado a una conclusión, dijo Alejandro. Hemos confundido éxito con acumulación, y eso nos ha costado demasiado. Martín se inclinó hacia adelante. Ve al punto, dijo. Tenemos inversionistas esperando. Alejandro lo miró con calma. El punto es este. Voy a retirarme de la presidencia ejecutiva. La sala explotó en murmullos. ¿Qué? ¿Habla en serio? ¿Cuándo? No, interrumpió Alejandro. No es un retiro temporal, es definitivo. Martín se puso de pie. Estás destruyendo todo, dijo con rabia contenida. Esto no es una empresa familiar que puedes abandonar por una crisis existencial. Alejandro asintió. Lo sé, por eso he preparado una transición ordenada. La empresa seguirá. Los empleos están protegidos. El crecimiento continuará. Entonces, ¿cuál es el problema?, preguntó uno de los asesores. Alejandro respiró profundo. El problema es que yo ya no quiero seguir viviendo esta vida. Silencio absoluto. Voy a reducir mi participación. Donaré una parte importante de mis ganancias y el resto lo usaré para vivir de una manera diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó alguien incrédulo. Alejandro respondió sin titubear. Con menos y con más sentido. La reunión terminó sin aplausos, sin felicitaciones, solo con rostros confundidos y preocupados. Al salir, Alejandro sintió una mezcla intensa: miedo, alivio, vértigo. Había soltado el control, algo que siempre creyó imposible. Las noticias no tardaron en salir. Magnate financiero abandona su cargo inesperadamente. ¿Crisis personal o estrategia secreta? ¿El fin de una era? Alejandro no leyó nada. Esa misma tarde tomó una maleta pequeña y viajó solo a una ciudad costera, lejos del ruido, lejos de los flashes. Se hospedó en un hotel sencillo, sin lujos, sin atención especial. La primera noche caminó por la playa.
El sonido del mar le recordó algo que había olvidado. La vida no se puede controlar, solo se puede vivir. Al día siguiente se levantó temprano y salió a caminar. Vio pescadores preparando sus redes, se ofreció a ayudar. Lo miraron con sorpresa, pero aceptaron. ¿Nunca lo has hecho?, preguntó uno de ellos. Nunca, respondió Alejandro, pero quiero aprender. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora se llenaban de sal y arena, y por alguna razón eso lo hizo sonreír. Durante días Alejandro vivió así. Comía lo que había, dormía sin preocupaciones, hablaba con desconocidos que no sabían quién era. Nadie lo admiraba, nadie lo temía, y eso fue liberador. Una tarde, sentado frente al mar, recibió un mensaje de Daniel. Vi las noticias. ¿Estás bien? Alejandro tardó en responder. Sí, por primera vez en mucho tiempo. Minutos después, llegó otro mensaje. Me gustaría verte. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Yo también. Miró el horizonte. El sol comenzaba a ponerse. Por primera vez no pensó en lo que había dejado atrás. Pensó en lo que estaba por construir. La decisión estaba tomada. El millonario había soltado el dinero y empezaba lentamente a abrazar una vida con sentido. Alejandro Montoya descubrió algo inesperado durante sus primeras semanas lejos del mundo corporativo. El silencio ya no le daba miedo. Al principio, cada mañana despertaba con la sensación de que había olvidado algo importante. Durante años, su cerebro había sido entrenado para correr incluso cuando el cuerpo descansaba. Pero poco a poco, ese ruido interno comenzó a apagarse. Ya no había llamadas urgentes. Ya no había reuniones interminables. Ya no había nadie esperando resultados. Y sorprendentemente, el mundo no se había derrumbado. En el pueblo costero, Alejandro empezó a ser simplemente Alejandro. Nadie preguntaba a qué se dedicaba antes. Nadie lo trataba con reverencia. Era uno más. Ayudaba a los pescadores por la mañana. Aprendía a limpiar redes, a leer el cielo, a respetar los tiempos del mar. Por la tarde caminaba sin rumbo. Hablaba con ancianos que parecían saber cosas que ningún libro de negocios enseñaba. Una tarde se sentó junto a don Emilio, un hombre de más de 70 años que arreglaba una silla rota frente a su casa. ¿Por qué se fue de la ciudad?, preguntó el anciano sin mirarlo. Alejandro tardó en responder. Porque me di cuenta de que estaba vivo, pero no estaba viviendo. Don Emilio asintió lentamente. Eso nos pasa a muchos, dijo. Algunos se dan cuenta a tiempo, otros nunca. Esa frase quedó flotando en el aire como una advertencia y una bendición al mismo tiempo. Sin embargo, no todo era calma. Por las noches, cuando el cansancio físico reemplazaba al mental, Alejandro enfrentaba algo mucho más difícil: a sí mismo. Los recuerdos regresaban sin pedir permiso. La ausencia de Laura, los años perdidos con Daniel, las personas a las que había tratado como números. La culpa no gritaba, pero pesaba. Una noche, incapaz de dormir, salió a caminar por la playa. El mar estaba agitado. El viento golpeaba fuerte. No puedes cambiar el pasado, se dijo, pero sí lo que haces con lo que queda. A los pocos días, Daniel llegó. No hubo abrazos exagerados, no hubo reproches inmediatos. Solo una cercanía tímida, como dos personas que se conocen, pero no del todo. Caminaron juntos por la orilla. Hablaron de cosas simples, del trabajo de Daniel, de su vida lejos, de silencios largos. Finalmente, Daniel se detuvo. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué cambiar justo ahora? Alejandro miró el mar. Porque un día me desperté y entendí que si seguía así, iba a morir solo, rodeado de cosas, pero solo. Daniel respiró hondo. Cuando era niño, dijo, pensaba que no me querías. Esas palabras atravesaron a Alejandro como un cuchillo. Te quise siempre, respondió con la voz quebrada.
pero me equivoqué creyendo que proveer era suficiente. Daniel no respondió de inmediato. No sé si puedo perdonarte todavía, dijo al fin, pero estoy aquí. Eso ya es algo. Alejandro asintió. No pidió más. Sabía que el perdón no se exige, se construye. Esa noche cenaron juntos. Sin lujos, sin discursos, solo presencia. En los días siguientes Alejandro comenzó a ayudar en el comedor comunitario del pueblo. Al principio lo hizo en silencio. No quería reconocimiento, quería utilidad. Sirvió comida, lavó platos, escuchó historias duras, personas que habían perdido todo, y aún así sonreían. Una mujer le dijo una vez: no tengo mucho, pero cada día agradezco estar viva. Alejandro pensó en sus millones, en sus cuentas, en sus propiedades, y sintió vergüenza. Por primera vez, entendió algo que nunca había aprendido en las universidades ni en los consejos empresariales. El valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de dar. Un día recibió un correo de Martín. No entiendo lo que estás haciendo, pero la empresa sigue creciendo. Tal vez estabas menos equivocado de lo que pensé. Alejandro sonrió levemente y cerró el mensaje. Ya no necesitaba validación. Esa noche, mientras observaba el cielo estrellado, Alejandro sintió algo nuevo. Una paz silenciosa, imperfecta, real. No había aplausos, no había títulos, no había portadas, pero había sentido. Y por primera vez en su vida adulta, Alejandro Montoya se acostó sabiendo que el día había valido la pena. No por lo que ganó, sino por lo que compartió. La tranquilidad que Alejandro Montoya había comenzado a sentir no era completa. Había algo que aún no encontraba descanso. El pasado no grita, susurra, y esos susurros regresaban cada vez con más fuerza. Una mañana, mientras ayudaba a ordenar cajas en el comedor comunitario, Alejandro recibió una llamada inesperada. El número no estaba guardado, pero algo le dijo que debía responder. ¿Alejandro Montoya?, preguntó una voz femenina, firme pero cansada. Sí, soy yo. Habla Claudia. Soy amiga de Laura. El mundo se detuvo por un segundo. No hablábamos desde hace años, continuó ella. No sé si este es el mejor momento, pero pensé que debías saberlo. Alejandro cerró los ojos. Laura está enferma, dijo Claudia. Muy enferma. El silencio se volvió insoportable. ¿Dónde está?, preguntó finalmente. Vive en el interior. No quiso que te llamara, pero creo que tienes derecho a saberlo. Alejandro agradeció, colgó y se quedó inmóvil. Todo lo que había aprendido en esos meses, todo lo que había cambiado, no lo había preparado para eso. Esa tarde decidió viajar. No lo pensó demasiado. No consultó a nadie. Simplemente tomó su maleta y se fue. Durante el trayecto, los recuerdos se amontonaban sin orden. La risa de Laura, sus discusiones, la carta, la última vez que la vio marcharse sin mirar atrás. Al llegar, encontró una casa sencilla, rodeada de árboles. Nada que ver con la vida que él había construido. Tocó la puerta con manos temblorosas. Laura abrió. Estaba más delgada, más frágil, pero sus ojos seguían siendo los mismos. «Hola, Alejandro», dijo con una calma que dolía más que cualquier reproche. «Hola», respondió. «No sabía si querías verme». «No lo sabía yo tampoco», dijo ella. «Pero ya estás aquí». Se sentaron en la sala. No hablaron durante varios minutos. «No vine a pedir perdón», dijo Alejandro finalmente. «Vine a asumir lo que hice y lo que no hice». Laura lo observó con atención. «Durante mucho tiempo», respondió, «soñé con este momento, con decirte todo lo que me dolió. Hoy solo quiero paz». Alejandro asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Cambiaste», dijo ella. «Puedo verlo». «Demasiado tarde», susurró él. «No para ti», respondió Laura. «Pero para nosotros, sí. No hubo abrazos, no hubo promesas. Solo verdad». Alejandro se ofreció a ayudarla económicamente. Laura negó con la cabeza.
No necesito tu dinero, dijo. Necesito saber que ahora eres un hombre presente, aunque sea con otros. Esas palabras quedaron grabadas en su alma. Antes de irse, Laura tomó su mano. No vivas como si tuvieras todo el tiempo del mundo, dijo. Nadie lo tiene. Alejandro salió con el corazón pesado, pero limpio. De regreso al pueblo, entendió algo esencial. Hay errores que no se pueden deshacer, pero sí se pueden honrar con una vida diferente. Días después, recibió otra noticia. Uno de los antiguos empleados de su empresa había sufrido un colapso por estrés. Años atrás, Alejandro lo habría visto como una estadística más. Ahora lo visitó. Se sentó junto a su cama. Escuchó. Pidió perdón. «Nunca pensé que usted vendría», dijo el hombre. «Yo tampoco pensé que un día entendería», respondió Alejandro. Ese encuentro marcó otro cambio. Alejandro comenzó a usar su dinero de otra manera, no como poder, no como control, sino como herramienta. Financió proyectos pequeños, apoyó familias, creó espacios de descanso y formación para trabajadores agotados, sin cámaras, sin titulares. Daniel lo observaba de lejos. Una noche se sentaron juntos. «Creo que empiezo a conocerte», dijo su hijo. «No al empresario, al hombre». Alejandro sonrió con humildad. «Yo también», respondió, «y todavía estoy aprendiendo». Esa noche, Alejandro comprendió que el dinero no era el enemigo. El verdadero enemigo había sido vivir en conciencia. Había pagado un precio alto, había perdido personas irrecuperables, pero aún tenía algo invaluable, la oportunidad de vivir el resto de su vida con verdad. Y eso no se compra. Alejandro Montoya empezó a entender que cambiar de vida no era huir del pasado, sino transformarlo en algo útil. Ya no se despertaba preguntándose cuánto iba a ganar ese día, sino a quién podía ayudar, qué podía aprender, qué podía compartir. El tiempo, antes su enemigo, se había convertido en su aliado, más valioso. En el pueblo, la gente comenzó a notar su presencia constante, no como un benefactor distante, sino como alguien que escuchaba, que trabajaba, que se equivocaba y aprendía. Un día, mientras caminaba por el mercado local, una mujer se le acercó. «Usted es Alejandro, ¿verdad?». Él asintió con naturalidad. «Mi hijo trabaja desde los 15 años», continuó ella. «Siempre cansado, siempre preocupado. Usted habló con él en el comedor y ahora volvió a estudiar». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Yo no hice nada», respondió. «No», dijo la mujer. Le recordó que su vida valía más que solo sobrevivir. Esa noche, Alejandro no pudo dormir, no por culpa ni por ansiedad, sino por una certeza profunda. Ese era el impacto que siempre había buscado y nunca había encontrado en el dinero. Poco después, decidió dar un paso más. Utilizó parte de su fortuna para crear una fundación pequeña, sin su nombre, dedicada a apoyar a personas que vivían atrapadas en rutinas destructivas. Trabajadores, exhaustos, jóvenes sin oportunidades, adultos mayores olvidados. No quería salvar a nadie, quería acompañar. Daniel se involucró poco a poco, al principio con distancia, luego con interés genuino. «Nunca pensé que harías algo así», le dijo un día. «Yo tampoco», respondió Alejandro. «Pensé que mi legado sería una empresa. Hoy sé que será una historia distinta». Padre e hijo comenzaron a trabajar juntos, no como jefe y heredero, sino como dos hombres, aprendiendo a reconstruir un vínculo. Un domingo, mientras compartían una comida sencilla, Daniel hizo una pregunta que Alejandro había temido durante años. «Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo?». Alejandro no respondió de inmediato. «Sí», dijo finalmente. «Habría estado más contigo, habría escuchado más, habría entendido antes que el éxito sin amor es solo una forma elegante de fracaso». Daniel bajó la mirada. «Aún duele», dijo, «pero verte ahora ayuda». Ese ayuda fue suficiente. Los meses pasaron. Laura falleció en paz.
rodeada de personas que la amaban. Alejandro asistió al funeral sin protagonismo, con respeto. No era su lugar reclamar nada, solo agradecer lo que ella había sido. Esa pérdida terminó de sellar su transformación. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, Alejandro encontró un cuaderno viejo. Era de su juventud. En una de las páginas había escrito: «Quiero ser alguien importante». Sonrió con tristeza. «Lo fui, de la manera equivocada», susurró. Tomó un lápiz y escribió debajo: «Hoy solo quiero ser alguien presente». Alejandro ya no aparecía en revistas. Ya no era invitado a eventos exclusivos. Su nombre comenzó a desvanecerse del mundo que antes lo adoraba. Y, por primera vez, eso no le dolió, porque había descubierto una verdad que pocos millonarios llegan a entender. El legado no se mide en lo que dejas atrás cuando mueres, sino en las vidas que tocas mientras estás vivo. Una noche, sentado frente al mar, Alejandro pensó en su vida entera, en el niño que fue, en el hombre que se convirtió, en el ser humano que ahora estaba aprendiendo a ser. No se sentía orgulloso de todo su pasado, pero se sentía en paz con su presente. El millonario había cambiado el dinero por una vida con sentido, y aunque el camino no había sido fácil, sabía algo con absoluta certeza: nunca había sido tan rico como ahora. El tiempo pasó con una suavidad que Alejandro Montoya nunca había conocido. Los días ya no eran una sucesión de metas que alcanzar, sino experiencias que atravesar. Algunas simples, otras dolorosas, todas reales. Cada mañana despertaba con la certeza de que no debía demostrar nada a nadie. Ese cambio, silencioso pero profundo, comenzó a notarse en su manera de mirar el mundo. Un día, mientras caminaba por el pueblo, vio a un joven sentado en el borde de la acera, con la mirada perdida. Tenía los hombros caídos, el cuerpo cansado, el alma aún más. Alejandro se sentó a su lado sin decir palabra. «¿Le pasa algo?», preguntó finalmente el joven. «Nada grave», respondió Alejandro. «Solo estaba recordando quién fui». El joven lo miró con curiosidad. «Yo siento que no voy a llegar a nada», dijo. Trabajo, y sigo en el mismo lugar». Alejandro respiró hondo. «Yo llegué muy lejos», dijo, «y tardé toda una vida en entender que había llegado al lugar equivocado». El joven no respondió, pero escuchó. Ese era el nuevo rol de Alejandro: no dar órdenes, no prometer soluciones mágicas, solo compartir verdad. Con el tiempo, más personas se acercaron. Algunos sabían vagamente quién había sido, otros no, pero todos percibían algo distinto en él. No hablaba desde la superioridad, sino desde la experiencia. Una tarde, Daniel lo invitó a caminar. «He decidido quedarme más tiempo aquí», le dijo. «Quiero construir algo contigo, no una empresa, sino algo que importe». Alejandro lo miró con emoción contenida. «Eso es más de lo que jamás me atreví a pedir», respondió. Padre e hijo comenzaron a organizar talleres, espacios de conversación, encuentros simples donde la gente podía hablar de sus miedos, de su cansancio, de sus sueños olvidados. No había discursos grandilocuentes, solo humanidad. Una mujer lloró al decir: «Nunca nadie me preguntó cómo estaba de verdad». Alejandro entendió entonces algo esencial. La mayor pobreza del mundo no es la falta de dinero, es la falta de escucha. Cierta noche, Alejandro volvió a abrir el cuaderno antiguo. Leyó sus propias palabras de juventud con ojos nuevos. Ya no sentía vergüenza, sentía comprensión. Había hecho lo que pudo con lo que sabía en ese momento. Ahora sabía más, y eso implicaba una responsabilidad distinta. Frente al mar, escribió una última reflexión. «Pasé media vida persiguiendo cosas que se pueden perder. Hoy cuido aquello que no se puede comprar». Cerró el cuaderno. En ese instante no hubo aplausos, no hubo testigos, solo una calma profunda que no necesitaba validación. Alejandro no era un ejemplo perfecto. Seguía equivocándose, seguía aprendiendo,
Pero había algo que ya no se rompería: su conciencia. Había entendido que la riqueza verdadera no se ve, no se presume, no se hereda, se cultiva y crece en silencio. Alejandro Montoya había dejado de preguntarse si había hecho lo correcto. Durante años, esa duda lo había perseguido como una sombra silenciosa, pero ahora, cada día vivido con coherencia era una respuesta suficiente. Una mañana recibió una invitación inesperada. Una universidad quería que diera una charla sobre liderazgo y éxito. Antes habría aceptado sin pensarlo. Esta vez dudó. «No soy el hombre que esperan», le dijo a Daniel. «Tal vez eso es justo lo que necesitan», respondió su hijo. Alejandro aceptó. El auditorio estaba lleno. Jóvenes ambiciosos, profesores, empresarios. Muchos lo reconocían por su pasado. Esperaban fórmulas, estrategias, secretos. Alejandro subió al escenario sin traje caro, sin presentaciones ostentosas. «No vengo a enseñarles cómo hacerse ricos», comenzó. «Vengo a contarles cómo casi me pierdo a mí mismo». El silencio fue absoluto. Habló de su carrera, de su éxito, de su caída interior. Habló de Laura, de Daniel, de las ausencias. Habló de noches vacías en casas lujosas. «El mundo les dirá que valen por lo que producen», continuó. «Yo les digo que valen por lo que cuidan». Algunos tomaban notas. Otros lloraban en silencio. «Si el éxito les exige perder su humanidad», concluyó, «entonces no es éxito. Es una deuda que algún día deberán pagar». No hubo aplausos inmediatos. Hubo reflexión. Y eso fue mejor. Al salir, un estudiante se le acercó. «Gracias», dijo. «Hoy entendí que no quiero llegar a la cima solo». Alejandro sonrió. «Entonces ya entendiste más que yo a tu edad». De regreso al pueblo, Alejandro sintió algo que nunca había sentido después de una conferencia. Alivio. No había vendido nada. No había impresionado a nadie. Había sido honesto. Los años comenzaron a notarse en su cuerpo, pero no en su espíritu. Caminaba más despacio. Hablaba con pausas. Escuchaba más de lo que decía. Una tarde, sentado en la playa, Daniel se sentó a su lado. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó. Alejandro pensó en la pregunta que había marcado su vida. «Me arrepiento de no haber entendido antes», dijo, «pero agradezco haberlo entendido a tiempo». El sol comenzaba a ponerse. El mar estaba calmo. «¿Sabes qué es lo más curioso?», continuó Alejandro. «Antes tenía miedo de perderlo todo. Hoy sé que perderlo todo fue lo que me salvó». Daniel asintió. «Estoy orgulloso de ti», dijo. Esas palabras valieron más que cualquier fortuna. Esa noche, Alejandro escribió una última carta. No era para la prensa, no era para el mundo, era para quien algún día la encontrara. Si estás leyendo esto, tal vez creas que necesitas más dinero, más poder, más reconocimiento. Yo también lo creí, pero escúchame bien. Nada vale la pena si te aleja de quienes amas o de quien realmente eres. El éxito cambia de nombre cuando el alma despierta. Cerró el sobre y lo guardó. No sabía quién lo leería. No importaba, porque el mensaje ya estaba vivo en cada acto suyo. Alejandro Montoya no pasó a la historia como el hombre más rico del país, pero sí como alguien que tuvo el coraje de cambiar. Y eso es una riqueza que nunca se pierde. Los últimos años de Alejandro Montoya no estuvieron marcados por grandes eventos, ni por cifras impresionantes, ni por titulares llamativos. Y paradójicamente, fueron los años más importantes de su vida. Vivía en una casa sencilla, cerca del mar. Cada mañana despertaba con el sonido de las olas y el canto de las aves. Preparaba su propio café, caminaba descalzo, respiraba sin prisa. Había aprendido algo fundamental. La vida no es una carrera que se gana, es una experiencia que se honra. Alejandro ya no necesitaba demostrar nada, no necesitaba ser admirado, no necesitaba ser recordado por multitudes, le bastaba con ser útil, presente, humano.
La fundación que había creado seguía funcionando, discreta, silenciosa. No llevaba su nombre, nunca lo haría. Para él, el verdadero bien no necesita firma. Daniel se quedó definitivamente en el pueblo. Padre e hijo compartían conversaciones largas, caminatas lentas, silencios cómodos. No hablaban del pasado con rencor, sino con aprendizaje. Una tarde, mientras reparaban una cerca, Daniel rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo que más me marcó de todo esto? Alejandro levantó la mirada. Que no cambiaste solo tu vida, continuó Daniel. Cambiaste la mía y la de muchas personas que ni siquiera sabes. Alejandro sonrió con humildad. Eso es lo más cerca que estaré, de dejar algo bueno atrás, respondió. Con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a cansarse más rápido. Nada grave, nada urgente, solo señales naturales de una vida vivida intensamente, aunque de forma distinta. Una noche tranquila, Alejandro se sentó frente al mar con su viejo cuaderno. Lo abrió por última vez y escribió: No fui perfecto, fui egoísta, fui ausente, pero aprendí. Y si algo aprendí es esto: no estamos aquí para acumular, estamos aquí para amar, cuidar y estar. Cerró el cuaderno. No sintió tristeza, sintió gratitud. Días después, Alejandro Montoya falleció mientras dormía, sin dolor, sin ruido, sin espectáculo. El pueblo lo despidió en silencio. No hubo grandes discursos, solo personas agradecidas, personas que habían sido escuchadas, ayudadas, vistas. Daniel colocó el cuaderno junto a una pequeña placa de madera que decía: Aquí vivió un hombre que entendió a tiempo. No hubo estatuas, no hubo monumentos, pero hubo vidas transformadas. Y eso es lo que realmente queda. Porque al final, cuando todo se apaga, cuando el dinero ya no habla, cuando el nombre deja de importar, solo permanece una pregunta: ¿viviste con sentido? Alejandro Montoya sí. Y en ese acto silencioso de valentía, en esa decisión tardía pero sincera, en ese cambio profundo, encontró la mayor riqueza que un ser humano puede alcanzar: una vida que valió la pena.